Desde los estudios de Cholusac Sur, Canal 36, este es su programa Voces de un Diálogo con el periodista Alan Fiallos, tocando los temas más importantes del país que generan impacto. Gracias, mucho gusto, un saludo a todos ustedes y a su audiencia. Es un honor para mí estar escuchándolo de nuevo. Muy bien, hoy entra en vigencia este Código Penal, abogado, en medio de una serie de situaciones, pero ya está vigente, ya la normativa está vigente. Definitivamente el Código Penal entró en vigencia independientemente de esas posturas que se han estado dando a lo largo de la vacatio legis, ¿verdad? Y el día de ayer hizo yo diría que es una sesión en el sentido de que un grupo de diputados se reunió para, más que todo pienso yo que es para formar un concepto de unidad, más que todo para generar una impresión de que se está haciendo un combate a la corrupción. Y usted sabe que el Congreso es un ente eminentemente político. Lamentablemente, inclusive yo me metí para observar y estuve inclusive viendo que algunos diputados hoy por hoy aún no entienden ni siquiera la diferencia entre un código procesal penal y el código penal, ¿verdad? Y aún así hicieron esa pantomima de hacer una derogación o abrogación, que son dos términos y dos conceptos que se manejan, pero en nuestro diario vivir tiene dos distintas connotaciones, ¿verdad? El punto es el siguiente, ¿verdad? Que hay muchas organizaciones de sociedad civil que luchan bien por intereses de algún sector de sociedad, como la niñez, como en materia de corrupción, como en materia de medio ambiente. Estas organizaciones también, algunas, no todas, pero algunas que estuvieron también dando algún tipo de opiniones alarmantes para la sociedad. Y nosotros tenemos una sociedad, y hay que reconocerlo, licenciado Alan, con todo respeto para todos los ciudadanos, pero somos una ciudadanía que no nos gusta la lectura, no nos gusta estudiar, simplemente nos gusta ver, observar y opinar, que esa es otra cosa. Entonces la gente se ha decantado, algunas, no todas, porque la gente que lee o le da la lectura al panorama ha visto que esto más bien es que lo están haciendo con fines políticos, porque no es de esa manera que se realiza un ataque y digo yo, eso es como un ataque de oposición a otra bancada dentro del Congreso Nacional. Independientemente de ello, el problema es que están atacando un código que es novedoso, un código que tiene muchos principios importantes, como principios humanitarios, establece penas acordes a la realidad, y este grupo de personas, de sociedad combinada con políticos, inclusive sociedad civil política, que dando opiniones en algún momento sobre las penas de este Código Penal sin entender un principio, sin entender tan solo que la pena es una doctrina, es toda una teoría. La pena no es un número, la pena es un día de cárcel. El día de cárcel es una eternidad para una persona que está ahí adentro. Sin embargo, esa pantomima, esa sesión sin ningún tipo de validez no genera absolutamente nada más que generar una conmoción en la población
de que creen que están combatiendo. Yo creo que eso es peligroso porque engañan al pueblo con posturas que no son correctas, que no son posturas académicas, y siento yo que más bien han engañado al pueblo con ese tipo de situaciones. Y si fuera así, tan importante esa reunión con tanta solemnidad, ahí vio un diputado que al final cerró con casi se pumpuñaban del pecho, como que se estaba tratando de el día de, no sé, como del día de la independencia. No me entendí mucho, pero creo que si eso hubiese sido así, hubieran aprovechado la oportunidad, si era cierto que se podía, o si es cierto que jurídicamente, porque hay que verlo, que esto es una postura política y no una postura jurídica, pero hubieran aprovechado también, así como están hablando de derogar el Código Penal, también derogar un montón de leyes que son importantes y que también provocan actos de corrupción. Una de ellas, que yo sí hubiese querido que esa campaña tan mediática que generaron por el Código Penal lo hubieran hecho para la ley de secretos. Aquí no dejamos de entender que la transparencia es la punta de lanza en el combate a la corrupción y no el derecho penal. El derecho penal lo que castiga son actos consumados, ¿verdad? Son conductas ya que se han producido. Por ejemplo, ¿qué hacemos en los aspectos de violencia? Cuando hay muertos, recoger muertos y ponerle una pena a una persona, pero no prevenimos que exista menos violencia, siendo un país altamente violento. Entonces lo mismo estamos viendo con la corrupción, y la gente cree que con la pena es que se va a disminuir la corrupción. Si creen que el código actual de 1983, que publicado en el 84, es mejor porque no tenemos preso a nadie. Entonces creo que ahí lo que hicieron fue un show mediático únicamente para bobos, porque las personas que son serias y las personas que conocen el derecho saben que eso no tiene ningún tipo de validez. Bueno, y reflexionando en torno a las verdades que hay que decirle al pueblo hondureño, este Código Penal, sin entrar al análisis técnico jurídico que lo hemos hecho en otras ocasiones, en base a su experiencia de muchos años, ir a lo pragmático es que es el reflejo, en todo caso, de la clase política que tenemos. Si alguien quiere cambiar y alguien quiere un nuevo Código Penal, alguien quiere nuevas leyes, alguien quiere un nuevo país, tienen que llegar diputados de otro calibre, tienen que llegar políticos decentes, tienen que llegar también personajes que, bueno, aprueben cosas que realmente vayan en beneficio de la población, sin menoscabo de que esto sea bueno o malo, y sin entrar en el debate si es bueno o es malo, pero es el reflejo de lo que tenemos, abogado. Sí, definitivamente, esto es lo que sucede, ¿verdad? Y la población se queja, la población discute y le da rabia, y eso es entendible porque este país ha imperado la corrupción por muchos años, ¿verdad? Y tenemos unos extremos que ya se están volviendo insostenibles. Muy poco rico y demasiado pobre, con una clase entre estas dos que está convirtiéndose en clase demasiado pobre, ¿verdad? Que se está extorsionando por medio de impuestos, etcétera. Entonces esto genera que la población tenga ya una percepción también que todo político es sinónimo de corrupción, y eso no debe ser así, ¿verdad? Eso debe cambiar, y lo que debe hacer todo ciudadano, como le digo, es informarse, no llevarse por porque la verdad es que aquí son liderazgos mediáticos, pero no son liderazgos realmente de un estadista que nos va a dar soluciones y que nos va a generar por lo menos un desarrollo sostenible, un desarrollo en todos los ámbitos para mejorar la salud, para mejorar todo este sistema que necesita el ser humano para vivir bien y vivir con dignidad. Y por lo tanto somos los hondureños
uno de los elementos más importantes, creo yo, para combatir la corrupción también es el voto. Aprendamos a votar. El problema es que no aprendemos a votar, sino que nos dejamos llevar por las mismas anuncios de televisión y no vemos el intelecto de las personas. Inclusive usted puede ver en esas audiencias o esas sesiones del Congreso Nacional personas que ni siquiera pueden hablar. Usted pudo ver el otro día, no sé si tuvo la oportunidad, licenciado Alan, cuando estaban haciendo el informe los de INVES respecto a la investigación o la presentación que tuvo que hacer, ni siquiera pueden preguntar, entrevistar o interrogar a la persona que está siendo cuestionada. A mí eso me parece lamentable porque este país es pobre y digamos eso. Mire, tenemos un fiscal general que está oyendo ahí todo lo que está pasando, pero solo manda y dice, mire, ¿qué dijeron? Y eso a mí me parece a veces que estamos viviendo en un sueño de esos tenebrosos, oscuros, ¿verdad? Y parece un complot. Y entonces sale un vocero diciendo, no se puede presentar ningún tipo de requerimiento porque si tenemos, dice el vocero, un recurso de inconstitucionalidad y mientras no lo resuelvan, eso es mentira. El fiscal puede presentar la acción penal si es una disposición constitucional. Lo que tiene que tener es un abogado que interprete adecuadamente estas normas que han surgido, que ellos creen que son traspiés que le ponen al Ministerio Público. Tienen que ver cuáles son las funciones del Tribunal Superior de Cuentas. ¿Cuál es el único delito que investiga el Tribunal Superior de Cuentas? Es el enriquecimiento ilícito. Entonces la suspensión de esa acción debe entenderse sobre ese delito, no sobre los demás. A mí me parece un absurdo, pero si usted tiene una información, recaba la información y dice aquí hay malversación, aquí hay abuso, aquí hay fraude, presente requerimiento si tiene las pruebas. Y no venga diciendo, es que tengo un requerimiento, es que tengo un recurso de inconstitucionalidad, tengo que esperar esto. No, señor, presente requerimiento y deje al juez que le resuelve, a ver si es cierto. No. Entonces no hay que llenarnos de tanto, ¿cómo diría? De tanta peros para poder realizar la acción o las funciones de cada una de las instituciones del Estado. Sí creo que nosotros estamos viviendo una situación muy difícil, ya estamos llegando a niveles ya casi de convulsión, ¿verdad? Y máxime con un país que, no, como le digo, y no quiero ofender a nadie, ni quiero que la gente se sienta de menos, pero la culpa la tienen los políticos que no le dan educación al pueblo, no le dan salud. Entonces pareciera que no tenemos ningún tipo de salida, porque la gente piensa en el comer del diario, de lo que le da a alguien, y hemos acostumbrado a eso a la población, y la población debe desarrollarse, debe entender que para tener una buena educación, para tener una buena salud, también tiene que tener una buena formación, ¿verdad? Si no tenemos formados muy bien a nuestros hijos, entonces vamos a tener las consecuencias que tiene Honduras, que somos un país de los más pobres de Latinoamérica, ¿verdad? El país más corrupto. Entonces pregúntese usted, licenciado, y pregúntese a todo el auditorio, ¿por qué si tenemos estas organizaciones que combaten la corrupción, que son para la transparencia, somos el país más corrupto? No es más que estos simplemente también generan caos para generar algún dinero de organismos internacionales, llenando nuestros bolsillos, para vivir de esto, pero realmente el combate a la corrupción no lo están haciendo, que como le digo yo, el importante ahí es la transparencia. Si usted sabe dónde va un Lempira, cómo lo compró y la gente está viendo cómo lo hicieron, de la transparencia y la persona le va a dar miedo meterse el Lempira al bolsillo. Ya regresamos con Voces de un Diálogo. La modificación de contratos de telefonía móvil
sigue siendo la decisión más perniciosa en tiempos de coronavirus en Honduras. La operación le permite un beneficio económico que se cuenta por millones y millones de dólares a las compañías de telefonía celular en Honduras. Estas compañías se quedan con la operación de telefonía móvil celular, el servicio de comunicaciones personales y el espectro radioeléctrico, todos patrimonio de Honduras. Si hay danza de millones para enfrentar el coronavirus, esos son centavos comparado a los millones y millones de dólares que representa esta operación para beneficiar a las compañías celulares. ¡Que conste! Mentiras sobre el nuevo Código Penal. Mentira número 1. El nuevo Código Penal protege a los corruptos. Falso. El nuevo Código Penal aumenta hasta 15 años de cárcel las penas contra los funcionarios públicos que sustraigan recursos del Estado en una red de corrupción y suma además 2 castigos adicionales: la devolución de hasta 4 veces del monto robado y la inhabilitación por hasta el doble del tiempo que estará en la cárcel. Artículo 436 y artículo 474 al 478. Basta ya de mentirle al pueblo. Para conocer más sobre el nuevo Código Penal, léalo en www.congresonacional.hn. Gracias a la confianza de nuestros clientes, Banco Atlántida es el número 1 en depósitos en Honduras. Durante los meses de marzo, abril y mayo, nuestras cifras en depósitos se fortalecieron más. Una gran muestra de que los hondureños confían en el banco que por 107 años ha cuidado de su patrimonio y que siempre apoya a sus clientes a salir adelante. Tú también ahorra en el banco en el que Honduras confía. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Mentiras sobre el nuevo Código Penal. Mentira número 2. Con el nuevo Código Penal, el funcionario corrupto puede devolver lo robado y así evitar la cárcel. Falso. Según el artículo 479 del nuevo Código Penal, una vez que la Fiscalía ha iniciado las investigaciones, aún devolviendo la totalidad del monto sustraído ilegalmente, la persona no puede evitar la investigación y la posible sentencia condenatoria. Basta ya de mentirle al pueblo. Para conocer más sobre el nuevo Código Penal, léalo en www.congresonacional.hn. Que cuando salgamos, siempre y cuando la mascarilla no la dejemos, y cuando no tengamos que salir a la calle no salgamos, quedémonos en casa. Si va a salir, que salga porque tenga que salir, va, y que sea mucha la urgencia y que siempre salgan protegidos con la mascarilla. Si sale, use las medidas de seguridad, mascarilla, todo lo necesario para el bienestar de nuestra familia. Usen las mascarillas y el gel y que tomen sus medidas antes de salir de casa. La cooperativa 15 de septiembre continúa prestando sus servicios a la población bajo medida de bioseguridad y el acompañamiento emocional para su personal, explica Luis Cervantes, jefe de Recursos Humanos. Como cooperativa 15 de septiembre estamos atendiendo a nuestros afiliados con todas las normas de bioseguridad. Asimismo estamos trabajando en formar a nuestro personal en todo lo que es inteligencia emocional, resiliencia, manejo de estrés y primeros auxilios psicológicos para poder abordar a todos nuestros afiliados de la manera más eficiente y con todo lo que es la empatía y todo lo que son las habilidades sociales. El jefe de mercadeo, Emil Santos, nos explica el régimen tomado para evitar la propagación del virus y cómo manejan sus filiales. En donde estamos utilizando todas las medidas de bioseguridad, un personal altamente calificado y invitar a todos nuestros afiliados para que vengan, para que participen en nuestros productos y servicios y sobre todo saber que pueden entrar con toda la seguridad, con todas las medidas y con todas las capacitaciones que estamos brindando a través de nuestras redes sociales. Así que ven a nuestra cooperativa 15 de septiembre. De igual manera, Santos nos asegura que con el personal capacitado están atentos para brindarle la mejor atención. Estamos usando todas las medidas de bioseguridad, entre ellas toma de temperatura, sanitizado de los pies, sanitizado de las manos. Estamos evaluando que las personas traigan mascarillas correctas y también que puedan utilizar todas las medidas, tanto internas como externas. La cooperativa 15 de septiembre sigue invitando a sus afiliados para que puedan asistir a sus instalaciones que cumplen los estándares de bioseguridad.
El fin de semana, las noticias de última hora no se detienen. En medio del dolor de los médicos, de las enfermeras y el personal de salud. Y nosotros trabajamos de igual manera para mantenerlo bien informado en su noticiero. Así se informa fin de semana. Bienvenidos a una emisión más de Así se informa fin de semana. Con el periodista Alan Fiallos. El coronavirus mata. Es una decisión muy particular, los gobiernos en el mundo. Un compacto de noticias de 60 minutos con lo que sucede a diario y en toda la semana. Y mi trabajo es informar, yo no los vengo a entretener. Así se informa fin de semana con Alan Fiallos, sábados 5 de la tarde por Cholusat Sur, Canal 36. Recuerden que las noticias de última hora no se detienen los fines de semana. Mentiras sobre el nuevo Código Penal. Mentira número 3. El nuevo Código Penal reduce las penas contra los narcotraficantes a solo de 4 a 7 años de cárcel. Falso. El nuevo Código Penal mantiene las mismas penas contra los grandes narcotraficantes de hasta 20 años de cárcel, pero hace una graduación para el que es capturado con un par de gramos de marihuana no tenga la misma pena que quien trafica con toneladas de cocaína, como sucede hoy en día. El delito se castiga siempre, pero de acuerdo con su gravedad. Artículo 311 y artículo 312. Basta ya de mentirle al pueblo. Para conocer más sobre el nuevo Código Penal, léalo en www.congresonacional.hn. Continuamos con Voces de un Diálogo. Bueno, yo pienso, Fiallos, que esto es parte de una situación de crisis que está viviendo el país, un tremendo vacío que no solamente se da en el campo político, también es el vacío en la propia administración pública, un vacío ahora en este tema que tiene que ver con la sanidad pública y lo grave también, que es parte de toda esta crisis, el vacío jurídico. Yo siempre he sostenido que en el país hay un franco irrespeto a la normativa, no solamente por parte de los funcionarios públicos, sino incluso por parte de la población. Es como que eso fuera parte de una cultura histórica, ¿verdad?, que se ha venido configurando y que ha impedido el desarrollo y el progreso de la nación. Aquí el tema es concreto y yo creo que nunca debió haber sido esto una situación de confrontación. Veamos, un código penal que, a juzgar por los entendidos, y uno también lo puede detectar sin ninguna formación jurídica, que la normativa tiene que irse actualizando en la medida en que van cambiando los tiempos, van cambiando las circunstancias. Hay que ir también haciendo modificaciones al derecho, eso lo entiende cualquier neófito. Pero los cambios tienen que hacerse en sujeción y respeto a la voluntad soberana de la población, en este caso pues del Congreso Nacional de la República, donde cualquier junta directiva avisada debió haber hecho amplias consultas para discutir, primero para elaborar una propuesta, un proyecto, y luego para discutirlo, para generar una amplia discusión y, si usted quiere, también una discusión en otros sectores de la sociedad, a fin de que llegue un instrumento que vaya consensuado y que no vaya a servir de conflicto. Es que incluso este código, según lo que he escuchado, viene dando tumbos desde un comienzo, desde que se asignó a personal extranjero, a un experto extranjero, para que nos elaborara esto, y después nombrando asesores a sueldo para que pudieran darle como el visto bueno al mismo y que fuese aprobado. Vistas así las cosas, entonces tenemos un código rechazado por toda la comunidad nacional. Cualquier persona informada le va a decir a usted, y hoy mismo hemos estado escuchando en los debates, cómo
hay una gran diferencia entre el viejo código y el nuevo. Un nuevo código que lo que tiene dedicatoria para favorecer actos de carácter delictivo que tienen que ver con el manejo y uso de los recursos públicos. Eso es muy evidente. Ha habido llamamientos, mire, no ha habido forma en la cual no se haya ensayado para que diferentes sectores hayan hecho el planteamiento al Congreso Nacional de la República para que fuera abrogado, y se pensara en un código en el cual todos los que tienen algún entendimiento y tienen algún interés que expresar pudieran participar. Hay un Congreso como el Ejecutivo también, sordo, mudo y ciego, que no escucha, porque lo ideal, lo correcto hubiese sido que ante la petición de algunos diputados de la oposición se reunieran para analizar todas las peticiones que se han venido haciendo. Pero ¿qué es lo que hizo el presidente del Congreso, la Junta Directiva? Convocar a personas para que fueran a hablar. Y ahora tienen la satisfacción que dicen, la gente fue escuchada. Sí, fueron escuchadas, pero no fueron atendidas. Qué bonito, como cuando usted llama a los miembros de su familia, mira, a ver, lo puede escuchar, den una opinión sobre tal o cual tema, pero al final de cuentas usted se reserva el derecho de hacer lo que usted quiere. Es el estilo de este Congreso Nacional, de esta Junta Directiva. En una coyuntura como esa, entonces, es natural que la gente, mire, aquí yo creo que también, vamos a estar claros, aquí hemos tenido una oposición que ha estado ciega y muda y sorda, que no ha sido capaz de dar respuestas contundentes ante tanta arbitrariedad que los ha venido atropellando a ellos, y no digamos a la población hondureña, y han hecho muy poco. Sí. Y ahora yo creo que ellos me parece que emprendieron una acción que trata de restablecer una situación descompuesta, que hubo errores probablemente, pero es que esto sirva como una llamada de atención para que se dialogue, para que se hable, porque están muy huraños, están muy engolosinados con el poder. El oficialismo, el Partido Nacional, sí, el Ejecutivo, el Congreso, están muy engolosinados con el poder y no quieren hablar y no quieren ceder ni un milímetro. Pareciera que como que están tan comprometidos que solo de esa manera puede entenderse cuando uno no quiere hablar con los demás, porque sabe que como que sabe que en algún momento le puede sacar, como dicen popularmente, los trapitos al sol. Fíjese que al analizar este tema y al darle vueltas, como periodista, como analista, trato de no caer en el juego, porque ellos también tienen un juego, tanto el oficialismo como la oposición tienen un juego bajo la mesa que es evidente. Por ejemplo, me llamó la atención que hoy el ministro de la Presidencia dijo que le había recibido un correo electrónico a Jorge Cálix de la oposición, y Jorge Cálix toda la vida ha despotricado en contra de Valdías, pero hoy le recibió un correo electrónico. Entonces yo reflexionaba, si tenemos un código penal que es malo, si tenemos un código penal que está hecho y diseñado para los corruptos, es porque es el Congreso que tenemos, es la clase política que tenemos. Yo reflexionaba, si este pueblo y si esta sociedad quiere un código penal a la altura de las circunstancias que combata de verdad la corrupción, tenemos que tener mejores diputados, mejores políticos. Y hay personas que están listas para ser mejores diputados y mejores políticos, personas que no son corruptas. Pablo, fíjense que quienes aprobaron ese código penal, quienes reeligieron a este fiscal, son imputados de la justicia, son personas que tienen un pie en la cárcel. Ellos aprobaron este código penal. ¿Se puede imaginar usted? Sí. No, pues es que también ese otro elemento que hay que tomar en consideración, ¿verdad? Que es, como se dice popularmente, han sido jueces y parte en el asunto. Ellos incluso debería haber alguna normativa que cuando haya algún diputado que esté involucrado
en un tema que se va a discutir, pues que se abstenga y por un problema de orgullo y está para cumplir la formalidad, que mande al suplente, porque el pueblo también necesita lecciones de democracia y de transparencia. Si hay coincido con usted que la composición del Congreso en su mayoría, en todas las expresiones políticas, no es la más adecuada. Eso es verdad y damos por aceptado. Además, para mí, por ejemplo, algunos diputados no son, como dicen popularmente, santos de mi devoción, por sus ejecutorias, por su vanidad, por su empecinamiento en prácticas también antidemocráticas. Es decir, son gente que como que está esperando la posibilidad de tener también una situación que les favorezca. Pero también uno tiene que establecer diferencias, aun cuando yo pueda tener discrepancias con algunos congresistas de la oposición, no puedo dejar de desconocer que realmente quien tiene la sartén por el mango en este momento es el Partido Nacional, y que son los artífices, son los artistas de todo el desorden en que este país se encuentra, son los responsables directos. Y eso es verdad. Bueno, ya usted mismo ha señalado, ya vendrá un momento en el proceso electoral que la gente que pueda lograr establecer las diferencias. Pero yo incluso en algún momento, puede ser que no esté de acuerdo con usted en varios temas, pero por amor de Dios, mire, ya el hecho que desde ese espacio estén denunciando arbitrariedades, eso me hace rendirle respeto, alguna consideración y valorarlo, porque entonces ese es el tema, que en este momento por ver el árbol de repente nos vamos a perder en el bosque. Yo creo que si bien es cierto tiene alguna validez sus argumentos, pero ese es un tema que pudiéramos hacerlo como punto y aparte y decir, bueno, lo actuado ayer es correcto en función de que de lo que se trata es de tener un instrumento jurídico que está orientado a proteger a tanto ladrón que le ha hecho daño y le sigue haciendo daño a este país. En función de eso me parece bien. No importa, aquí se cumple aquello que dicen, que no es importante el santo, sino el milagro. Sí. ¿Verdad? En el santo podemos estar de acuerdo, pero yo creo que si se produce el milagro de que ese código no entre y que se genere un espacio para empezar de nuevo, digamos, bajo una metodología diferente que no cuesta, que no es difícil, que solo se niegan a aplicar una metodología diferente a aquellos que están interesados, hombre, enhorabuena. Si eso que ocurrió ayer, yo en función de eso lo veo, y por eso incluso lo veo hasta con simpatía, y me alegra, porque ¿qué es lo que hemos estado reclamando aquí, Gallos? Es que también hemos tenido una oposición así, casi indiferente. Entonces, ahora que reacciona, ¿verdad? A veces las reacciones no siempre son buenas, o no siempre se hacen de la mejor manera, pero ya el hecho que la gente reaccione, hombre, es cuando dice, tienen vida, ¿verdad? Hay un hálito de esperanza, ¿verdad? Muy bien. Ya regresamos con Voces de un Diálogo. La modificación de contratos de telefonía móvil sigue siendo la decisión más perniciosa en tiempos de coronavirus en Honduras. La operación le permite un beneficio económico que se cuenta por millones y millones de dólares a las compañías de telefonía celular en Honduras. Estas compañías se quedan con la operación de telefonía móvil celular, el servicio de comunicaciones personales y el espectro radioeléctrico, todos patrimonio de Honduras. Si hay danza de millones para enfrentar el coronavirus, esos son centavos comparado a los millones y millones de dólares que representa esta operación para beneficiar a las compañías celulares. ¡Que conste!
Mentiras sobre el nuevo Código Penal. Mentira número 4. Con el nuevo Código Penal se elimina la extradición contra narcotraficantes. Falso. Tal como sucede en el actual Código Penal y con cualquier código penal de cualquier país del mundo, si el narcotraficante ha cometido el delito en Honduras o en otro país, puede ser acusado en cualquiera de las dos naciones. Prevalece el que lo haga primero. Lo importante es que el delito no quede impune. Artículo 9. Basta ya de mentirle al pueblo. Para conocer más sobre el nuevo Código Penal, léalo en www.congresonacional.hn. Gracias a la confianza de nuestros clientes, Banco Atlántida es el número 1 en depósitos en Honduras. Durante los meses de marzo, abril y mayo, nuestras cifras en depósitos se fortalecieron más. Una gran muestra de que los hondureños confían en el banco que por 107 años ha cuidado de su patrimonio y que siempre apoya a sus clientes a salir adelante. Tú también ahorra en el banco en el que Honduras confía. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Mentiras sobre el nuevo Código Penal. Mentira número 5. El nuevo Código Penal deja desprotegida a las mujeres. Falso. El nuevo Código Penal crea un nuevo delito exclusivamente para proteger a la mujer, que no existe en la actual ley, el delito de violencia contra la mujer, cuya pena se puede sumar al de lesiones y llegar a 8 años de cárcel. Además, se mantiene el femicidio con hasta 30 años de cárcel. Artículo 208, 209 y 210. Basta ya de mentirle al pueblo. Para conocer más sobre el nuevo Código Penal, léalo en www.congresonacional.hn. Si uno va a salir a hacer algún mandado, comprar su comida, su medicamento, desde que sale en la casa hay que cuidarse, siempre salir con la mascarilla y si es posible llevar otra extra. Y que si van a salir pues hay que protegerse bien. Que nos protejamos, que tomemos las medidas de precaución a donde quiera que vayamos y si no tenemos algo importante que hacer, mejor no salir. En nuestro 61 aniversario, Cooperativa 15 de septiembre sigue creciendo para usted. Lo invitamos a conocer nuestra nueva filial en Mall Premier Comayagüela, final del Boulevard del Norte, frente a la salida Olancho. Cooperativa 15 de septiembre, con toda una gran variedad de productos financieros exclusivamente para usted. Cooperativa 15 de septiembre, acérquese y sea parte del mejor cooperativismo en Honduras. Cooperativa 15 de septiembre, su independencia económica, ahora en Mall Premier Comayagüela. El fin de semana, las noticias de última hora no se detienen. En medio del dolor de los médicos, de las enfermeras y el personal de salud. Y nosotros trabajamos de igual manera para mantenerlo bien informado en su noticiero. Así se informa fin de semana. Bienvenidos a una emisión más de Así se informa fin de semana. Con el periodista Alan Fiallos. El coronavirus mata. Es una decisión muy particular, los gobiernos en el mundo. Un compacto de noticias de 60 minutos con lo que sucede a diario y en toda la semana. Y mi trabajo es informar, yo no los vengo a entretener. Así se informa fin de semana con Alan Fiallos, sábados 5 de la tarde por Cholusat Sur, Canal 36. Recuerden que las noticias de última hora no se detienen los fines de semana. Mentiras sobre el nuevo Código Penal. Mentira número 6. Las ONGs no podrán ser investigadas con el nuevo Código Penal. Falso. Según el artículo 482 del nuevo Código Penal, el delito de fraude se puede cometer en cualquier momento del proceso de desembolso de fondos de una institución del Estado, no solo en contratación. Si los fondos pasan por una ONG, el delito se puede investigar y castigar a la persona natural o jurídica involucrada. Basta ya de mentirle al pueblo. Para conocer más sobre el nuevo Código Penal, léalo en www.congresonacional.hn. Continuamos con Voces de un Diálogo. Buenas noches, Alan. Sí, mire, en efecto, ayer sucedió un acto trascendental en el Congreso Nacional de la República que en primer lugar, a todas luces, analizo yo de que no es meritorio el momento en que lo han realizado
los miembros de las bancadas de oposición, si es que puede llamarse así, porque bien lo ha establecido usted. Han pasado ya 3 años casi de gobierno y no ha habido ningún tipo de oposición en ese Congreso, sino que las bancadas de oposición se han plegado a los intereses del gobierno oficialista y ahora, queriendo lavarse las manos como Poncio Pilato, vienen ellos y han sometido en una reunión informal a discusión en la abrogación del nuevo Código Penal, con la única intención, como le establezco yo, de lavarse las manos como Poncio Pilato y querer dar ante la opinión pública una imagen de que ellos siempre han estado en favor del pueblo, cuando el pueblo es consciente que no ha sido así durante todos estos 3 años. Y en esa línea, también destacados abogados como Mundo Orellana ayer posteaba en su Twitter elementos jurídicos que desbarataron ese show. Por ejemplo, sí que para aprobar se ponen a aprobar cosas y tenían que mandarlo a imprimir a la Gaceta, y una serie de inconsistencias en el proceso parlamentario que evidencian que esto es un show montado con el propósito de poder abordar un tema que tuvieron 6 años, abogado, para poder hacerlo. 6 años llevó la discusión de este nuevo Código Penal que ya entró en vigencia. Mire, detrás de esto usted sabe que hay una mente siempre maquiavélica, sí, que utiliza personas también maquiavélicas que, queriendo ellos levantar perfil o levantar imagen, y que nosotros conocemos como abogados, pero abogados que no ejercen la profesión, sino abogados que se plegan a intereses personales, son personas que son fáciles de utilizar por estas mentes maquiavélicas. No me cabe la menor duda de una persona que supuestamente es un político de mucha experiencia en el país, toda la vida se ufana, que tiene 35 años, 40 años de andar en política y que ha cometido unos grandes errores en políticas que son las que tienen hoy metido tanto al Partido Liberal como al mismo país en esta crisis. Uno de ellos, y usted sabe que a mí no me cabe la menor duda que maneja a estas personas, pues es el expresidente Manuel Zelaya Rosales, quien a través de intereses que no son en favor del pueblo, logró ayer lavar el cerebro a políticos neófitos, como el mismo Denis Castro Bobadilla, que aunque es un profesional de las ciencias jurídicas y es un médico forense, no le entiende mucho a la política y fue realmente manipulado por esta mente de Manuel Zelaya, y en el sentido de convencerlo y encantarlo con una presidencia efímera que solo le sirvió para utilizarlo en ese momento y que jugó con todos esos 67 diputados el día de ayer. Es que lo que el pueblo hondureño tiene que saber, creo que lo saben, ya ahora lo saben, es que acá hay agendas ocultas, agendas bajo la mesa, donde, por ejemplo, crean esta sesión extraordinaria para hablar del Código Penal, pero yo creo que más importante que el Código Penal era sacar al dictador. Era la reelección, la segunda vuelta. El pueblo hondureño está consciente de varias aberraciones jurídicas que se han cometido con el beneplácito de las bancadas de oposición en el Congreso. Una aberración jurídica de la cual todos los 25,000 abogados que vemos en Honduras vivos, actuales, que estamos conscientes que se cometió en detrimento del pueblo hondureño, fue, por ejemplo, el procedimiento para elegir al actual fiscal general del Estado, que no fue electo, sino que fue impuesto violentando la ley para elegir al fiscal general y al fiscal adjunto. El Partido Liberal se plegó y pusieron de dedo a un fiscal adjunto que tampoco llenaba todos los requisitos, sino que había estado como asesor en la Corte Suprema.
y al fiscal Chinchilla, que jamás participó ni siquiera en el proceso, no se sometió al proceso y sin embargo lo impusieron de dedo ahí con el beneplácito del Partido Liberal de Honduras, al cual yo pertenezco, pero fue un paso que no apruebo como liberal. Lo mismo sucedió con el nombramiento de los magistrados al Tribunal Superior de Cuentas, y lo mismo sucedió también con el subprocurador general de la República. Todos han sido negociaciones bajo la mesa que han estado en contra del pueblo hondureño. Aquí quien ha cometido tantos errores desde que firmó a espaldas del Partido Liberal de Honduras y traicionando al pueblo de Honduras, que en su momento le apoyaba, fue Manuel Zelaya Rosales, cuando firmó allá con Porfirio Lobo Sosa en Colombia el acuerdo aquel en el cual jamás fue sometido al Congreso, y fue un acuerdo donde le dieron el pase al Partido Nacional para gobernar. Después él vino aquí a Honduras queriendo constituir, y que constituyó un partido de izquierda extrema, el cual nos hizo a nosotros liberales prácticamente quedar casi destruidos en nuestro partido, y en consecuencia eso vino a darle al pueblo más desposeído en este país una imagen falsa, un espejismo de que era prácticamente la salvación para este país que viniera ese partido de izquierda a querer tomar las riendas del poder, cuando nosotros, que ya tenemos años, como usted lo dice, de bregar en política, estábamos claros que era una completa traición a nuestros principios, a la doctrina del Partido Liberal de Honduras, un atentado a la democracia, porque aquí es un sistema democrático el que existe y nosotros no podíamos estar de acuerdo. Una vez que nosotros no participamos con esa institución política llamada Libertad y Refundación, entonces fuimos sacados de ese partido, nos quedamos nosotros en el Partido Liberal. Hoy son las consecuencias de una traición que le ha pesado a Honduras y que día a día nos está llevando a que hayan más niveles de corrupción, donde la corrupción ahora, el objetivo que lleva es directamente el financiamiento de campañas políticas que aseguren el mantenimiento en el poder del actual partido de gobierno. O sea que lo que tiene que saber la población, que todos estos berenjenales que están en público ahora mismo no son por beneficio del pueblo. Fíjense que estos se ponen a hablar de código penal. Yo hablaba de la parte política, de la reelección, de sacar al dictador, de la segunda vuelta, etcétera, etcétera. Pero abogados se ponen a pelear ahorita cuando tenemos 417 muertos por coronavirus, 14.571 hondureños pegados de coronavirus, cuando se robaron 400 millones de dólares para unos hospitales, y Mel y compañía y todos los de la oposición hablando de código penal. Y usted está hablando ahí, licenciado Fiallos, está hablando usted de cifras y estadísticas de 15 días de retraso. Correcto. A esta fecha nosotros en Honduras no cabe la menor duda que hay ya más de 1,000 muertos, más de 1,000 fallecidos por esta pandemia, y con posibilidades de que siga incrementándose enormemente la cifra, y por lo menos ya andamos en 200,000 infectados solo aquí en la capital de la República. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede, como le establezco, se acaban de fumar ahorita 49 millones de dólares en compra de hospitales que no vendrán a Honduras. Han dado una fecha límite del 7 al 9 de julio, pues nosotros como hondureños le damos el beneficio de la duda a este señor Bográn, esperando que lleguen el 7 al 9. Si no llegan al 7 y al 9 de julio, este señor debe de ser capturado de manera inmediata y puesto a la orden de los tribunales de la República. Por otra parte, ¿qué es lo que sucede? El Código Penal
no tiene ningún tipo de objeto en estos momentos de estar haciendo comparaciones con respecto al viejo, con respecto a lo que se juega en este país, y el pueblo hondureño lo debe de tener bien claro, que lo que están jugando los políticos ahorita es exactamente eso, es política y por decirlo así, es mala política, porque anteponen la política a los intereses del pueblo hondureño, y el pueblo hondureño lo que quiere ahorita es salud. El pueblo hondureño quiere entradas para mantener su estómago, para mantener su vida económica. Hay gente aquí que nosotros, usted sabe que la persona honrada aquí nos cuesta conseguir el dinero para pagar la energía eléctrica, nos cuesta conseguir el dinero para pagar el agua, nos cuesta conseguir el dinero para pagar bienes inmuebles, nos cuesta conseguir el dinero para pagar las medicinas de a diario, aquellos que tenemos hipertensión, aquellos que padecemos de tiroides, aquellos que están en hemodiálisis en los hospitales y que no se han pagado esas deudas y que mejor se han robado ese dinero para destinarlo a otros renglones que no son la prioridad ahorita. ¿Dónde están aquellos que defienden los intereses del país? ¿Dónde está la oposición cuando se firmaron aquellos sendos contratos para pagar cantidades estratosféricas de millones a las empresas que suministran energía eléctrica? Mire, Alan, en este país hay tanta corrupción y es por todos los políticos. Todos los políticos han sido parte de esto y por eso es que Honduras necesita levantar las orejas, Honduras necesita un cambio. Y por eso, los que han tenido dominado este gobierno bajo el status quo, que son unos 4 o 5 políticos que manosean la política en este país y que son dueños de 22 edificios en Tegucigalpa, hoy no quieren dar transparencia en los procesos, buscándole y queriendo dar una imagen al pueblo de que están defendiendo los intereses del pueblo, cuando en realidad lo que están defendiendo ahorita es cómo ellos van a continuar en los cargos que actualmente les sirven a ellos simplemente para estarse enriqueciendo sus haciendas. Que cuando salgamos, siempre y cuando la mascarilla no la dejemos, y cuando no tengamos que salir a la calle no salgamos, quedémonos en casa. Si va a salir, que salga porque tenga que salir, va, y que sea mucha la urgencia y que siempre salgan protegidos con la mascarilla. Si sale, use las medidas de seguridad, mascarilla, todo lo necesario para el bienestar de nuestra familia. Usen las mascarillas y el gel y que tomen sus medidas antes de salir de casa. Este fue su programa Voces de un Diálogo con el periodista Alan Fiallos, tocando los temas más importantes del país que generan impacto.